¿Cómo se ve Colombia desde nuestros ojos? Angélica Lozano conversa semanalmente con mujeres berracas sobre la realidad nacional, las vivencias que nos atraviesan y las acciones para un mejor país. Bueno, muchas gracias por sacar tiempo a las 8 de la noche, un jueves. Un jueves. Jueves, no, eso ya no se usa, no me tocó a mí. Bueno, estas dos mujeres quisimos invitarlas a ustedes como mujeres líderes y también por las organizaciones de las que hacen parte, organizaciones de sociedad civil para las que solo tenemos gratitud, admiración por esa lucha que llevan de tantos años. De pronto, antes de entrar en materia, Daniel Ruge, Corazones Verdes, lo tomo como un guiño. Quién sabe qué maldad luego nos hace Daniel, qué chiste. Católicas por el derecho a decidir. ¿Quiénes son, Sandra? ¿Eso de dónde sale? ¿Cómo así que católicas? Porque eso luego no es un tema privado. La fe, cada quien, ¿qué organización es esa? Existe en varios países, eso es una ONG. ¿Qué es tu organización? Y cuéntanos de ti, porque yo tengo el privilegio, pero mucha gente no, de saber de ti. Pues bueno, Angélica, en primer lugar, gracias por invitarnos a esta conversación. Bueno, contarles que Católicas por el Derecho a Decidir somos en primer lugar, un movimiento autónomo de personas católicas. Me parece importante situarlo desde ahí, pues porque no hacemos parte, ni pretendemos serlo, y más en esta misoginia eclesial, no vamos a ser parte de las jerarquías eclesiales católicas ni de esa estructura. Pero somos una red de mujeres que estamos en América Latina, estamos en 12 países y fundamentalmente nuestra identidad es como una organización feminista y laica que defendemos los derechos de las mujeres, muy especialmente, y el eje del trabajo de Católicas es la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en varias perspectivas. Una, en la perspectiva teológica feminista, es decir, empezar a mirar el asunto religioso y de la espiritualidad con ojos de mujer, ¿sí? Y con ojos de mujer feminista, que no comparte muchísimos planteamientos y posturas de la jerarquía eclesial, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestros derechos y con nuestras decisiones. Otra perspectiva es sin duda la perspectiva de derechos humanos, y en ese sentido hacemos parte del movimiento feminista y del movimiento de mujeres porque pensamos que es importante avanzar en la garantía de nuestros derechos. Y otro elemento importante y perspectiva nuestra tiene que ver con la defensa del Estado laico. Si bien pertenecemos a una fe, pertenecemos a una espiritualidad particular, reclamamos la vigencia de la separación entre las iglesias y el Estado en los asuntos que tienen que ver con la ética pública. Entonces, esto es Católicas. En Colombia llevamos 21 años de existencia, hacemos parte del movimiento feminista, del movimiento de derechos sexuales y reproductivos, trabajamos el derecho a decidir de las mujeres, como dice nuestro nombre. O sea, realmente nos reconocen como las católicas, pero nuestro fundamento, nuestra esencia está en la defensa del derecho a decidir de las mujeres desde nuestra identidad y nuestra creencia religiosa. Bueno, muchas gracias, Sandra, por esa introducción. Angélica, y somos, por supuesto, integrantes y hacemos parte del movimiento Causa Justa. Claro que sí, Causa Justa. Bueno, Ana Cristina es una médica con toda la formación, experiencia internacional, colombiana, una científica, pero es una mujer feminista, activista, promotora por los derechos humanos y la salud sexual y reproductiva de todos y todas, pero sobre todo con enfoque de género y diversidades. ¿Qué es la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres? ¿Qué son esos inventos? La una que católica, las dos una mesa, luego arman una causa justa. ¿Qué es esa mezcolanza?
Bueno, muy bien, pues yo también quiero empezar agradeciéndote, Angélica. Veo que hay muchas fans porque a esta hora tan tarde y se conectó un montón de gente rapidísimo, así que bien. Pues la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es un colectivo feminista que nació a finales de los años 90. Estamos por cumplir 25 años. En un momento en que en Colombia el aborto estaba totalmente penalizado. Y nacimos un poco con la intención de empezar a juntar distintas miradas frente al tema del aborto para construir argumentos y aportar a una conversación que era muy difícil en aquel entonces. Era un contexto pues de prohibición total y nos juntamos desde la medicina, desde el derecho, desde la psicología, desde la filosofía. Católicas también estaba por aquel entonces en esa conversación, a empezar a pensar con qué argumentos abrimos esta conversación en el país. No solamente estaba totalmente prohibido el aborto, sino que yo recuerdo con mucha impresión un ciudadano que yo creo que no se merece el título de ilustre, que resolvió que a la penalización total que teníamos en Colombia, que existía una cosa que se llamaba eximente de la pena en los casos de violación, donde el juez podía decidir si eventualmente en una violación la mujer podía interrumpir el embarazo. A él le pareció que eso era un exceso de libertad y denunció, digamos, puso una acción en la Corte Constitucional para que esa excepción dejara de existir, que no era ni siquiera una excepción como las causales que conocemos ahora, y hubo un salvamento de voto muy importante de Cifuentes y Gaviria, que decían, pues no es posible que además de que a una mujer la violan, la van a obligar también pues a tener un producto de una violación. Esas eran las pequeñas compuertas de oportunidad que teníamos, seminarios, pero nacimos con esa idea, hagamos algo para avanzar en la despenalización total del aborto en Colombia. Y el año 2006 fue un año muy importante en esta agenda, porque todos sabemos, la Corte Constitucional creó el sistema de causales que conocemos, y la mesa desde ese momento hasta la fecha dijo y se prometió, vamos a ayudar a que este modelo, estas reglas del juego que nos propuso la Corte, sirvan para algo y sirvan para que las mujeres accedan. Sabíamos por la experiencia de otros países que las causales no significaban casi nunca acceso a servicios oportunos y legales, y llevamos 15 años básicamente promoviendo esta sentencia, acompañando a las mujeres que enfrentan barreras, haciendo campañas, haciendo parte del debate público, hasta hace 3 años que dijimos, este modelo de causales está agotado, vamos hacia aquello que fue el motivo por el cual nosotras nacimos, a pensar cómo le proponemos al país una conversación para que entienda en nuestros términos por qué creemos que el delito de aborto debe dejar de existir. Y ahí ya pues entraríamos seguramente a otra pregunta que tú ya has insinuado acá sobre el movimiento Causa Justa. Bueno, antes de llegar al presente, a la etapa decisiva, en que estamos ante la Corte Constitucional y a este movimiento, iba a decir multicolor, pero es muy verde, de este Causa Justo lleno de mujeres jóvenes, una irrupción de toda clase de diversidad de activismo. Antes de llegar al presente, quiero que hablemos un ratico del pasado. Nos hemos encontrado en las distintas luchas, esa sentencia que lleva 15 años vigente desde el 2006, que fue un avance, que es un logro, que luego hemos llevado todos los caminos para derribar esas barreras. Llegar a esa sentencia también fue producto de luchas. ¿Qué diferencias o cómo le contamos a la gente más joven que nos está viendo? ¿Cómo fue esa articulación, esos procesos? Esto fue una lucha social, hubo un litigio, hubo esfuerzos que no resultaron, donde no se logró. ¿Y qué diferencia notan o cómo es la maduración del movimiento en Colombia y para que estemos ahorita muy cerca de lograrlo? Ay, yo quisiera empezar. Hágale. Porque sé que Ana Cristina estaba antes, pero me gustaría empezar porque pues yo tuve como la vivencia de estar también como detrás de muchas feministas que hacía mucho tiempo venían intentando, sobre todo por la vía legislativa, presentando proyectos de ley para despenalizar el aborto y pues estábamos convencidas de que esta era la vía. Y sobre todo, quiero resaltar una cosa en tu pregunta, Angélica, y es que era
eran feministas, pero a diferencia de ahora, es que ellas eran pocas, o sea, no eran tantas feministas, hacíamos cantidad de cosas, hacíamos incidencia, hacíamos formación, movilización, o sea, éramos toderas en nuestras organizaciones, en nuestros espacios, pero éramos también pocas. Yo me acuerdo en el 2005, 2004, nuestros plantones, un poco para el tema de la despenalización en las tres causales, éramos 10, 12 insistiendo, haciendo bulla. ¿Cómo? Era en el 2005, 2004, 2005, cuando estábamos... No, eso ya era gentío, eso ahí ya había tambores. Pero pocas, o sea, yo quiero marcar una diferenciación, y es que en ese tiempo unas feministas muy consistentes, muy comprometidas, intentando con el tema legislativo, todo esto, pero éramos pocas haciendo de todo. Yo siento que ahora, producto también de todo el proceso y todos estos logros, la diferencia es que es muy refrescante sentir tantas mujeres jóvenes de todas las edades, de todas las diversidades, territorialidades, no necesariamente todas feministas, aprendiendo un poco del feminismo. Esa también es una diferencia. Antes había un asunto de una militancia muy feminista, muy comprometida. Hoy hay mujeres que están aprendiendo también cómo empezar a involucrarse en este proceso. Entonces, lo que quiero resaltar antes de que Ana también cuente un poco esta historia, es que siento que el proceso que abrieron las feministas en los 90, principios del 2000, fue muy importante porque a pesar de las prohibiciones, habían prohibiciones muy grandes, sobre todo esto de la ley Mordaza, ¿sí? Que no nos permitía también hablar del tema del aborto desde ciertas instituciones, todas las restricciones, el estigma, que no era una conversación tan pública, era un debate que incluso invitaban a los curas e invitaban a los hombres del gobierno o a ciertas personalidades. A nosotras no nos incluían en esta conversación, era muy complicado esta conversación en ese tiempo. Entonces creo que se abrió un camino muy importante de posicionar la agenda en medio de restricciones y prohibiciones y estigmas demasiado evidentes. Y hoy por hoy siento que ya se habla del tema más fácil, a pesar de que tiene sus complicaciones. Hay un movimiento muy diverso, con mucha como esperanza de la movilización también, y desde las experticias diversas. Entonces, lo que quiero resaltar es eso: antes pocas, haciendo mucho, intentando la parte legislativa, trabajando con las uñas y tiempo completo haciendo de todo. Y hoy por hoy creo que ya también es un descansito sentir una marea, sentir una cantidad de gente que cree en la posibilidad de seguir apostando por la despenalización del aborto. Entonces me parece que hay una diferencia. Una marea. Una marea que corre a América No somos Latina. una ola, es una marea. Ana Cristina, tú has surfeado varias veces, llevas en este mar de la lucha de las mujeres, has trabajado en otros países de América Latina. ¿Cómo conectas la evolución del proceso que logró esa sentencia hito del 2006 y que ahorita está a puertas, ojalá, de lograr la despenalización total? Yo pienso varias cosas. Yo pienso que, bueno, lo primero es que la autonomía reproductiva ha estado siempre en el corazón de la agenda feminista. Hemos tenido que disputarla desde cosas muy anteriores. O sea, nos tocó hasta la lucha por la anticoncepción, muchas luchas por la educación sexual, digamos, que anteceden y rodean y hacen parte de esta misma lucha por la libertad de las mujeres para tomar decisiones sobre el embarazo. Y creo que lo que nosotras estamos viendo pues en la región y en Colombia es el resultado de una acumulación política del trabajo feminista, por lo menos que a mí me haya tocado en carne propia más de 30 años, pero podríamos decir que las últimas 5 décadas muy intensas en la región. América Latina es además una región
muy permeable de un movimiento feminista que tiene una tradición internacionalista muy impresionante. Nosotras hicimos el primer encuentro feminista en Colombia en el año 81. Son 40 años de encuentros feministas ininterrumpidos, donde las mujeres nos hemos encontrado a compartir estrategias. Y como dice Sandra, en efecto, la conquista ha sido porque el delito de aborto se introdujo en los códigos penales más o menos en el siglo XIX. La pelea ha sido tratar de transformar eso que antes no existía y que se convirtió, digamos, como en una especie de cárcel para las mujeres, a quienes en virtud de ese delito se nos limita siempre la posibilidad de decidir o a un plazo o a una causal, o en todo caso a las razones que tienen los demás, pero nunca nosotras mismas, como si no fuéramos sujetos morales plenos y competentes. Entonces, lo que yo quiero resaltar es, yo creo que esa acumulación política, lo que vio y lo que ustedes llaman hoy marea, lo que encontró fue lo que muchas esperamos durante muchos años, y es lo que llamamos el cambio cultural. Tantos años de insistir y de transformar llevaron a un momento de confrontación que empezamos a ver muy fuerte en los últimos 5 años en la región, donde por un lado estaban los grupos fundamentalistas tratando de retroceder la agenda con la ideología de género, y por el otro lado estábamos las feministas disputando y transformando todos los espacios de la esfera. No hubiéramos llegado a donde estamos hoy sin lo que el movimiento feminista ha construido colectivamente, que yo llamo esta acumulación política. Creo que el movimiento se ha expandido, pero creo que además en el caso colombiano fue muy importante salir del conflicto para que muchas mujeres que estaban muy abocadas a los temas de la guerra y de la paz pudieran expandir también sus agendas. Y creo que lo último es que las nuevas generaciones y las mujeres jóvenes y estos colectivos que estamos viendo, yo acabo de salir del lanzamiento del libro de Matilde de los Milagros de las Escribidoras, y cruzando la puerta me paró una chica y me dijo, ¿tú eres Ana Cristina González? Y yo le dije, sí. Me dijo, gracias por Causa Justa, podemos brindarnos, podemos tomar una foto en la calle. O sea, eso no nos pasaba antes y nos pasa hoy, no porque nadie nos lo regaló. Esto es el resultado de una acumulación política de luchas, porque hubo otras feministas, porque hemos estado nosotras y porque hoy estamos nosotras con todas estas mujeres jóvenes. Es que yo creo que este momento es tan especial y tan distinto. Eso que llamas acumulaciones es la alineación. Por fin hay sintonía entre la lucha de feministas con el sentimiento y la necesidad de la mayoría. Creo, me pasó algo similar cuando logramos en la ley, en el Código Electoral, que todavía no entra en vigencia, la paridad. La noche anterior a la votación, yo me fui a la Comisión de Conciliación, y ahí es la hora de los micos. Entonces, Comisión de Conciliación, no, previa, la última votación. Era una motareta así de proposiciones, y yo me senté y dije, aquí está el mico. Vamos a ver dónde está la proposición que baja paridad al 35, 40 y elevado lentamente. Y no. Y cuando llegué a mi casa, como 1 de la mañana, yo decía, wow, lo logramos. Y eso no pasó por magia, sino pasó por acumulación, por trabajo y por recibir la posta de unas y entregársela a otras y otros. ¿Están escuchando? Que es que está el circulito en Sandra. Entonces creo que esa alineación es el producto de luchas de tantísimas mujeres y aliados en esto. Ahora sí, causa justa. El bololó en la Corte Constitucional, 2 demandas, la anterior, las recusaciones, está en 2 oficinas, no hubo audiencia pública, recusaron a un magistrado. Actualícennos, esto es un novelón en el sentido jurídico, parece el POT, ¿no? Recusación aquí y allá, parálisis para que no haya decisión. ¿Cómo nos actualizas, Ana Cristina y Sandra, a las personas que de pronto no estén familiarizadas? ¿Cuándo debe fallarse? Esperamos que sea este año, y tanto ruido y tanta resistencia es porque podemos y lo vamos a lograr. Sí, a mí me gustaría de pronto, Angélica, para cerrar esta parte histórica, decir un poco qué es causa justa para poder explicar y contextualizar la demanda. Yo contaba hace un rato que en la mesa, y yo digo esto como con una especie de orgullo democrático, y es que nosotras los últimos 15 años jugamos las reglas del juego que nos propuso la Corte Constitucional.
acompañando mujeres y viendo las barreras que enfrentan, viendo que la mayoría de los abortos en Colombia siguen siendo ilegales, confirmando con las cifras de la Fiscalía General de la Nación que el delito de aborto no es simbólico en Colombia y que a las mujeres que abortan se las persigue y condena más que lo que se condena a quienes cometen delitos como la violencia contra las mujeres o el abuso sexual. Resolvimos en la mesa arrancar esta iniciativa de Causa Justa, que realmente es una iniciativa que nació con la intención de proponerle al país una conversación. Oigan, hablemos en nuestros términos. Nosotras creemos que el delito de aborto es ineficaz, es injusto, es contraproducente y se puede regular el aborto fuera del ámbito penal. No necesitamos la amenaza del delito, ni le sirve a los profesionales de la salud ni a las mujeres. Armamos una estrategia, construimos más de 90 argumentos y empezamos a hacer trabajo pedagógico con distintas audiencias. Y lo primero que hicimos, porque lo hemos hecho siempre en la mesa, fue invitar a todos los colectivos, a todos los grupos. Y esto, que fue una iniciativa de la mesa, se convirtió en lo que hoy conocemos como el movimiento Causa Justa, que tiene presencia en más de 20 ciudades del país, que tiene más de 100 organizaciones, algunas de las cuales a su vez tienen presencia en todo el territorio nacional, y hoy tiene miles de seguidores y personas que se han sumado, líderes de la política, del mundo, incluso del entretenimiento, muchas personas que se han sumado a Causa Justa. Y encontramos en el año pasado cuando lanzamos Causa Justa y empezamos la conversación, no sé si recuerdan, una demanda de una abogada tratando de devolvernos al medioevo y penalizar otra vez totalmente el aborto. Y en esa conversación nosotras nos dimos cuenta que la Corte estaba también pensando como nosotras que había que hacer algo distinto a lo que teníamos porque este modelo estaba agotado. De hecho, estamos esperando hace 3 años que este ministerio haga una regulación sobre aborto con la jurisprudencia de la Corte, se lo pidió. Y ya con el movimiento, digamos, constituido, decidimos presentar esta demanda de inconstitucionalidad que le pide a la Corte, y que es muy importante para todas las personas que nos escuchan. Esto significa que en Colombia no le vamos a dar permiso durante unas semanas a las mujeres, ni por unas causales, sino que vamos a regular sin la amenaza del delito, a regular en el ámbito de la salud donde se regulan todos los servicios de salud. Ningún servicio de salud se regula en el ámbito penal. ¿Dónde estamos hoy? Y es el único delito contra las mujeres, que cometen solo las mujeres. Exactamente. En el Código Penal. ¿Dónde estamos hoy en chiquito? Porque esto es como una especie de trabalenguas. Llevamos 15 meses. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Estas demandas normalmente se resuelven en 6. Llevamos 15. ¿Por qué? Porque han hecho 8 solicitudes de nulidad, 7 solicitudes de recusación. Todas se habían negado hasta que hace unos 10 días uno de los magistrados de la Corte en una entrevista hizo una referencia al tema del aborto y eso se utilizó como argumento para recusar al magistrado Linares. Frente a la recusación, el magistrado decidió declararse impedido para que sus compañeros resolvieran si realmente lo que él había dicho en la prensa era objeto, digamos, era motivo para sacarlo del proceso. Aquí es donde empieza el novelón difícil. Hubo un empate en esa votación, 4 magistrados creen que había que sacarlo, 4 creen que no. Nombran un conjuez por sorteo, como se nombran todos los conjueces, que debe entrar a dirimir esa diferencia. Esa conversación tuvo lugar ayer y hasta donde sabemos, y lo que sabemos es solamente por los medios, esta conversación no se pudo cerrar porque el conjuez considera que lo que Linares hizo no corresponde jurídicamente a un impedimento. Él tendría que haber hecho alusión a la causal de impedimento y él simplemente puso a consideración de sus compañeros, por eso no se pudo resolver. Más aún, hoy recusaron al conjuez cuando se supone que las recusaciones a los conjueces no aplican, pues yo no soy abogada. ¿Y por qué causal? Porque el conjuez que fue nombrado para resolver dirimir este empate del impedimento, él tiene un proceso ante la Corte Constitucional, no sé si recuerdan aquel lío de doña Juana Proactiva, él es el abogado
de ese proceso tienen una tutela en la Corte Constitucional y el magistrado que tiene esa tutela es Linares. Ya Causa Justa había mandado una nota muy respetuosa a la Corte diciendo que con el fin de que nuestra justicia fuera más transparente y mejor, deberían reconsiderar esto, porque en apariencia por lo menos constituye pues como un conflicto de interés, que él sea juez de su juez y colega de sus jueces. Y ahí vamos, estamos esperando. Entonces, ahora tienen que decidir dos, el de Linares y el de Yepes, que es el conjuez. Pues lo de Yepes yo todavía no sé si es formal, no sé si la Corte lo va a aceptar, porque hasta donde nosotras sabemos, a los conjueces no se les puede recusar, entonces es como extraño esa petición, pero lo que sí está claro es que lo que introdujo Yepes a la conversación fue un problema adicional. Él dice, yo no veo aquí ninguna solicitud formalmente, legalmente de impedimento. Creeríamos que entonces van a entrar a resolver la recusación que le habían hecho a Linares, una abogada de apellido Hidárraga, y en esa recusación entendemos que tendrían que nombrar otro conjuez para que entonces resuelvan la recusación, y lo que está pasando es que el debate de fondo no está teniendo lugar, y como dijimos en la rueda de prensa hace 2 semanas, mientras tanto las niñas y mujeres en Colombia pues están condenadas literal y metafóricamente. Ilegal. Angélica, un poco quiero sumarme un poco al análisis que hace Ana, que me parece bastante integral, pero quiero dar una mirada también feminista a lo que está pasando en términos de este lío en la Corte. Y es que, como nosotras sabemos, estos temas y estas cuestiones que tienen que ver con género, con decisión, con nuestro cuerpo, con nuestros derechos, con el aborto mismo, sabemos que no son fáciles y que hay muchos intereses y muchos obstáculos aquí en juego, intereses patriarcales. O sea, sabemos que este asunto que es de procedimiento, porque realmente le están poniendo trabas, es un asunto realmente que es deforme y de procedimiento y que se puede convertir en una espiral incluso inacabable de impedimentos y de ponerle trabas a avanzar en un debate que está pendiente hace mucho tiempo con las mujeres. Entonces, lo que quiero aquí también instalar en la indignación que nos genera esto que pasa, además porque, bueno, sabemos que en este país enredan mucho todos estos asuntos cruciales, pero es muy lamentable e indignante que las cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales de las mujeres siempre nos ha tocado pedalearlos con sufrimiento y nos ha tocado muy difícil las barreras, sobre todo de procedimientos y las excusas también que se inventan para retrasar los procesos. Entonces, pues me parece que todo lo que hemos hecho en Causa Justa, pues de todas maneras ha traído unos elementos muy importantes en términos de la conversación, como lo plantea Ana, pero sí quiero instalar aquí la indignación, o sea, todo lo nuestro cuesta mucho, o sea, lograr que se avancen en derechos, todo cuesta y todos estos procesos los hacen más difíciles intencionalmente. Entonces esto tampoco es fortuito, esto tiene cosas de fondo. Y yo solo hago una mención, y es lamentable que evadamos los debates públicos, las grandes deliberaciones y temas de sociedad, en la forma y en el laberinto hipócrita de la cascarita, sin entrar al POT de Bogotá. Pues eso es lo que ha pasado, ¿sí? Incluso en el Congreso, que es un escenario tan complejo, donde hay impedimentos, donde hay juegos de dilación, pero pues nunca se ha visto algo de este nivel, pues de este nivel tan extremo. Y por ejemplo, que ustedes nos comentan, yo misma no lo conocía, ¿no? Como la recusación al conjuez. O sea, esto ya es la imaginación, lo que me hace pensar que vamos bien y que estamos cerca de lograr la despenalización total. Una pregunta: ¿cuál es el mejor de los mundos y el camino deseable? Eliminar, por supuesto, ese delito, sale de la esfera penal. ¿Y qué tipo de regulación? Lo que mencionaba Ana Cristina, el ministerio lleva 3 años sin emitir
estos lineamientos y demás, pues por la posición política del gobierno y de la bancada antiderechos que ha estado encima presionando y que ha impedido, por supuesto, cualquier avance, lo que nos lleva también a que el voto del año entrante importa y que el nuevo gobierno es vital, el nuevo gobierno y el nuevo Congreso pues sean garantistas de los derechos. Tenemos que crecer en ese campo. ¿Cómo sería el mundo ideal? Supongamos, el mundo ideal para el contexto colombiano de lo que es probable esperar. Chuleado, despenalización y cómo se regula. Yo creo que el mundo ideal además se acompaña de una serie de cosas que han pasado ya. Yo llevo muchos años acompañando esta conversación y estamos haciendo seguimiento, digamos, a toda la conversación, y yo estoy muy impresionada de ver como todas las veces que hemos salido de nuestro pequeño círculo, de nuestros círculos más cercanos, hay mucha gente participando de la conversación. De hecho, los medios están reaccionando solos y llevamos muchos días oyendo, esta es una de las noticias, este es uno de los temas que está en la agenda del país. Yo creo que ese es un logro muy importante y que tiene que ser como esperanzador para todas las mujeres. Yo espero que la Corte nos dé la razón, porque creo que la demanda que presentamos es una demanda sólida, es una demanda consistente. Sabemos por los medios que ambas ponencias van en la dirección de nuestra demanda, pero por supuesto que la pregunta sobre la regulación está sobre la mesa. Entonces, yo creo que el escenario ideal para mí es así. Uno, eliminamos el delito de aborto del Código Penal. Regulamos, hay dos posibilidades de regulación. La Corte puede invitar al Congreso. Yo creo que ese no sería el escenario ideal, porque el Congreso lamentablemente es muy hostil con estos temas, pues tú lo sabes más que todas nosotras, pero hemos estado en conversaciones realmente muy escabrosas, donde uno ni siquiera entiende a dónde lo quieren llevar muchos de estos señores del Congreso, al oscurantismo más tremendo. Pero yo sí creo que una regulación sanitaria es posible y es deseable, como hay en Canadá, como hay en Australia, como hay en Nueva York, una regulación que explique cuáles son los métodos que hay que utilizar, cuál es el nivel de atención donde se debe prestar, digamos, un servicio de interrupción del embarazo, pero además que permita articular la interrupción con los otros servicios de salud reproductiva, con la educación, con la consejería, con la asesoría. Una mujer que aborta, que reciba orientación y anticoncepción, es muy seguramente una mujer que no va a tener otra vez un embarazo no deseado, salvo que la violen, y lamentablemente en este país pues la violencia no es algo menor. La Fiscalía misma nos enseñó que 1 de cada 3 mujeres que está perseguida por el delito de aborto es a su vez víctima de abuso o violencia intrafamiliar. Entonces los temas de transformación cultural que tenemos son enormes, pero creo que una regulación sanitaria es posible, y sin el estigma de ese delito, el desafío más grande para mí es trabajar por un entorno de legitimidad. Yo creo que la sociedad tiene que entender que las mujeres somos sujetos morales plenos con capacidad de tomar decisiones a conciencia. Nadie nos tiene que enseñar ni orientar. Por algo somos además las responsables del cuidado, y qué cosa tan curiosa. Nos otorgan el cuidado, pero no nos dejan tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Ese entorno de legitimidad va a significar un trabajo muy grande, y por eso yo creo que el movimiento Causa Justa tiene todavía mucho que aportar al país, y por eso me entusiasma ver a la gente en la calle, que la verdad me ha pasado esta semana como 3 veces, nunca habíamos tenido como un momentum tan grande para eso. Ese sería el escenario ideal para mí, Angélica, porque sería un escenario donde a las mujeres se nos reconoce como ciudadanas plenas, y eso hace que tengamos sociedades mejores y democracias mejores. Yo no sé en qué momento la gente dejó de entender que el aborto no es un asunto de las mujeres, es un asunto que tiene que ver con el tipo de democracia que queremos. Y nadie quiere más niñas en este país embarazadas, niñas, no madres. Bueno, un segundito, Sandra, le pido a Laura que mire aquí un mensaje de un asunto, de un anuncio, denuncia de violencia, para que podamos ayudar a guiarla. Sandra, ¿quieres agregar algo como a esa regulación ideal, o te hago la pregunta corchadora de si la decisión de la Corte es un avance en despenalización, pero manda la pelota al Congreso?
No sé si quieras agregar y luego me cuentas cómo verías eso. Quiero agregar y quiero también un poco esta otra pelota que es compleja. Pues mira, yo creo que en el mundo ideal, un poco en lo que plantea Ana, estoy de acuerdo que es mirado desde lo jurídico, pero creo que también hay que pensar el escenario ideal en otros ámbitos y creo que en esta cadena de reflexiones tome la decisión que tome la Corte, que ojalá sea de regular vía el ámbito de la salud. El mundo ideal es que nosotras no tengamos que cargar con el miedo y con la culpa de estar haciendo algo que me puede generar la cárcel, que me puede generar el estigma, que me puede generar las acusaciones, tener que estar en la cárcel. Entonces yo siento que el mundo ideal también lo tenemos que trabajar en el ámbito sociocultural, porque es como empezamos a despenalizar socialmente el aborto, ¿sí? Que no exista esa condena social y que viene de muchos sectores en el que nos están juzgando por nuestras actuaciones, por nuestras decisiones, por todo nos juzgan. Entonces creo que ese mundo ideal jurídico tiene que estar acompañado también de ese trabajo integral que tiene que ver con hacer de la sexualidad y la reproducción un asunto realmente de derechos y de decisión y de libertad. Yo creo que Ana y todas en Causa Justa es situar esta reflexión desde un ejercicio de libertad y pensar también en lo social. Ay, se me congeló. Se congeló. Se me congeló, sí. Te oímos mal, Sandra. Lo siento, sí. Pero bueno, es pensar la libertad. Yo creo que el mundo ideal es pensar la libertad y la autonomía. Vale, y estoy de acuerdo, y aquí lo dice la gente, ¿no? Trabajo educativo, total, social. Una pregunta, ganamos la despenalización en la Corte, pero ¿podría la Corte hacer como con matrimonio igualitario que ponga un plazo? No abierto como eutanasia, la vida entera, tantos años, sino como matrimonio igualitario, que dio un plazo de 2 años y que si el Congreso no legisla, entonces quedan firme plenamente. ¿Qué pasaría o cómo verían ustedes ese escenario, sabiendo nosotros, por supuesto, que lograr las mayorías en el Congreso es imposible? Si le ponen un plazo de, por ejemplo, 2 años, como en el fallo de matrimonio igualitario, y entra plenamente unas condiciones de regulación sanitaria, como dicen ustedes, o qué escenario ven en eso que podría pasar y que obviamente es ganar una parte, pero no todo. No sé, Ana, si puedo empezar y tú me complementas ahí, porque el escenario del Congreso para mí siempre ha sido muy atractivo incluso como análisis político. Y es que pues ese no es el escenario esperable para nosotras, pero igual ha sido un escenario que hemos contemplado en Causa Justa. O sea, no para nosotras tampoco va a ser una sorpresa que esa decisión pueda darse. Y en ese sentido, como lo hemos hecho y como lo hemos pensado, pues tendríamos también la capacidad de incidir en el Congreso de la República, ¿sí? Hacia quizás con un proyecto de ley, con la incidencia que siempre nos ha caracterizado y la capacidad que tenemos para hacerlo, de mover la agenda también en el Congreso. O sea, no hay mucha espera, sabemos que esto es un Congreso complejo, no es fácil, es un escenario de la diversidad política que nos junta en pues que nos plantean diferencias y sobre todo con una avanzada fundamentalista con fundamentalismos y conservadurismos políticos muy arraigados que hay en el Congreso, pero esto tampoco es como una razón, algo que nos tome de sorpresa, y como Causa Justa estamos preparadas para hacer un ejercicio también de incidencia en el Congreso.
Quizás, pues si dice que 2 años, pues sabemos que va a cambiar el Congreso, no va a ser el mismo Congreso, y pues creo que ahí nos toca hacer un trabajo muy fuerte como ciudadanía y en la agenda de la democracia, que al menos podamos aspirar a tener un Congreso más capaz y más abierto a discutir este tema en el marco de los derechos. Angélica, yo quiero decir tres cosas. La primera que yo creo que es muy importante es que si antes incluso de que el Congreso regule las prestaciones que tienen que ver con aborto, ya están incorporadas en el plan de beneficios de nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud. O sea, no habría ninguna razón por la cual una EPS le negara una interrupción del embarazo a una mujer. Están incluidas las prestaciones en nuestro paquete básico, el medicamento, la aspiración. No se requiere además tampoco nada especializado para atender una interrupción voluntaria del embarazo. Lo segundo, hay una amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional que la propia Corte, como dije hace un rato, ya ha dicho, debe ser como el norte, digamos, que guíe esa conversación. Pero sabemos que eso pues es en el mundo ideal, no en el mundo real de la política. Yo creo que de la misma manera que hemos sido capaces de poner en el centro de la conversación pública este tema en torno a la demanda, lo vamos a poder hacer en el Congreso. Yo tampoco tengo miedo al escenario del Congreso. Cuando yo digo que es un escenario hostil, es porque creo que, uno, el Congreso está la mayoría, y por fortuna existen personas como tú y otras que conocemos, no está sintonizado con lo que piensan y demandan y creen las mujeres. Pues fíjate cómo fue la discusión sobre participación política, no es solamente aborto, son todas las discusiones que tengan que ver con arrancarles privilegios a los hombres a quienes les conviene mantener un cierto estado de las cosas. Pero lo más importante para toda esa batalla en el Congreso es que las nuevas generaciones, no me excluyo, pero digo, las mujeres que vienen atrás, no están dispuestas a negociarle su libertad a nadie. Es más, están y van a interrumpir el embarazo usando medicamentos y haciendo acompañamientos con los grupos que ya tienen. O sea, de esa realidad no se puede escapar el Congreso. El mundo se transformó, el mundo cambió y no vamos a aceptar un delito que nos castiga solamente a nosotras. Y allá estaremos en el Congreso todas las veces que sea necesario, porque no se les olvide que las veces que durante estos 15 años en el Congreso intentaron retroceder, no pudieron. Y no pudieron gracias a que había voces como ustedes y voces como las nuestras. Entonces, pues, será muy difícil, muy hostil, pero allá estaremos listas para dar la pelea. Muy emocionante escucharte, y es verdad, ha habido toda clase de intentos de retroceso para devolvernos, y está claro que no es posible jurídicamente, tendría que ser una constituyente y demás. Ni socialmente, Angélica, ni socialmente, o sea, no lo van a poder hacer. No es aceptable. Es una ganancia. Yo escucho a los candidatos presidenciales, los más godos, lo que dijo la Corte. Entonces, digamos, por supuesto que es un piso importante que vamos a mover. Quisiera cerrar preguntándoles por ese trabajo místico, creativo, técnico, científico, jurídico, artístico, absolutamente especial, porque Causa Justa está envuelto de esa magia, tiene de todo. Tiene la base del artículo pero tiene encanto, tiene música, tiene irreverencia, tiene alegría, tiene una actitud confrontadora, retadora a la discusión. ¿Cómo lograron, por ejemplo, el nombre? ¿Cómo llegaron a Causa Justa? ¿Es la marea internacional? Porque pues es una evolución, digamos, muy positiva, que ahora va en la mano aquí, como lo tiene Sandra, en el cuello, le veo sus aretotes. De pronto, ¿cómo han logrado articularse con tantos saberes y entusiasmos y demás? Bueno, el nombre de Causa Justa sí es para Ana. De hecho, nunca he hecho esa pregunta. Habla tú si quieres y yo después contesto. Cuentas un poco del nombre de Causa Justa, pero pues un poco retomando lo último que plantea, yo sí creo que Causa Justa ha logrado oxigenar mucho esta propuesta. O sea, ser movimiento ya le da de por sí un carácter dinámico y posibilita
que confluyan las diversidades, ¿sí? Y para nosotras es clave eso. Aquí todas, desde los colectivos, los grupos, los movimientos, las personas que están poniendo un poquito de sí, de su experticia, le inyectan un oxígeno a esta causa justa. Entonces, cada una desde sus saberes, desde sus aportes, desde lo que puede dar, bienvenido es, y eso es lo que hace que confluya un ejercicio dinámico y colectivo, y además que va creciendo. O sea, lo interesante de este movimiento, pues que empezó con algunas, empezó en un proceso de ir tanteando el terreno, nos ha permitido realmente oxigenarnos a través de la apuesta que cada compañera, cada compañero que entra a Causa Justa va aportando. Y lo otro es que yo siento que somos muy conscientes de que cuando se tomó la decisión, por ejemplo, de presentar la demanda, me acuerdo, Ana, que discutíamos, bueno, pero ¿cuándo es el momento adecuado? ¿Cierto? Y que decíamos, es que nunca es el momento adecuado. En Colombia nunca existe el contexto político para decir, ya está el escenario para presentar la demanda. Entonces, esa actitud también de las personas que llegaron de ser arriesgadas, de decir, pues sí, ya que no hay el momento indicado y el momento perfecto para hacer esto, nosotras somos las que tenemos que generar las condiciones y el momento preciso. Y ese generar las condiciones es lo que ha hecho que aflore la creatividad y que afloren todas las formas de lucha. Y cuando planteo todas las formas de lucha es porque aquí es importante, pues a excepción de la lucha armada, esas formas de lucha precisamente se inspiran. Uno, en la importancia de la movilización. Yo creo que hemos crecido en movilización social de una manera muy creativa, muy dinámica, y la calle siempre será un espacio de reivindicación de los derechos. Hemos crecido en capacidad jurídica, tenemos unas abogadas maravillosas que están pensando todo el tiempo, escenario 1, escenario 2, qué pasó aquí, y nos están también formando y enseñando a quienes no somos abogadas, pero hemos aprendido a litigar en la vida. Y así cada experticia va poniendo. Entonces, lo que quiero aquí resaltar para no extenderme es que es un movimiento comprometido, diverso, muy disciplinado, porque somos como imparables, estamos en el chat todo el tiempo, no, yo creo que ni dormimos, porque yo a veces me levanto en la mañana y encuentro cantidad de correos. Eso es lo que hace, y tú sabes, Angélica, cómo somos cuando nos metemos en un proyecto y no paramos, y siento que eso hace parte de haber vuelto esto un proyecto de vida y no un trabajo. O sea, si hay algo que podemos decir que es causa justa, es que es un proyecto que lo sentimos en el cuerpo, que lo sentimos en el alma, y que vamos adelante hasta, yo creo que hasta el final y más allá. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre, exactamente. Muy emocionante escucharte, Sandra, y creo que es un cierre de lucha en continuación. Ana Cristina, ¿cómo quisieras cerrar tú? Y hacemos luego balance cuando se conozca por fin la sentencia, y que ojalá no nos vayamos a vacancia judicial. Está bien difícil lograr tener la decisión antes. Difícil. No, porque ahora tenemos puros temas procedimentales, mientras las mujeres tienen que seguir esperando a que estos señores resuelvan si este pequeño detalle jurídico tiene más valor que el anterior. Pues lo primero es decir que América Latina es una región de causas, o sea, nos mueven muchas causas siempre, y a las feministas nos mueven causas. Nosotras en la mesa llevábamos muchos años con otras organizaciones tratando de crear marcos de interpretación para las causales de la Corte Constitucional, y impusimos además el concepto de causal. Siempre se hablaba de indicaciones, excepciones, y empezamos a hablar de la causal salud, y hablamos en toda América Latina, y ese fue el debate en los últimos 15 años en América Latina. La causal violación, cuando llegamos al debate de la causal malformación fetal, nos encontramos con que el modelo de causales era todavía más indeseado y más improbable como propuesta para la sociedad. Y un poco en una discusión que tuvimos en un hotel de acá de Bogotá, terminamos diciendo, bueno, pues entonces volvamos a nuestra causa, y la causa nuestra es justa,
De Y así, causal a causa. de causal a causa quedó bautizada la causa justa, que yo creo personalmente que en causa justa han pasado dos cosas. Una, hicimos mucho trabajo, chiquito, Angélica, con muchas personas, incluso con algunas de las propias organizaciones también feministas, para explicar esto un poco que decía Sandra, no vamos a presentar un proyecto de ley mañana, no vamos a demandar mañana, queremos abrir la conversación y nos dimos el tiempo para que mucha gente entendiera de qué se trataba, cuál era el corazón de la conversación y la gente se apasionara y se convenciera y se apropiara de eso. Pero si tú me preguntas a mí, ¿por qué creo que Causa Justa es el movimiento que hoy es y que yo realmente estoy muy sorprendida de cómo la gente lo reconoce hoy en muchos niveles? Se llama el trabajo colectivo, o sea, la confianza en que esta lucha tan grande no va a salir de un liderazgo único, de alguien que se tira por el precipicio, de alguien, de muchas personas que confiamos en que hay mucha gente talentosa que tiene para traer acá a una conversación. A mí nunca se me hubiera ocurrido escribir una canción como la que tenemos en Causa Justa, pero buscamos a todos los colectivos jóvenes y fueron ellas las que nos dijeron, primera propuesta de redes, una canción, y nosotras como una canción, bueno, listo, un rap, bueno, listo. La primera vez que leí la canción, y ahora miro la canción que además tiene un montón de frases bastante impactantes, o sea, yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad. Es más, mujeres piden maternidad consciente. La canción dice muchas cosas, sintetiza muchas cosas, por eso creo que la fuerza de Causa Justa es el trabajo colectivo. Sin duda la acción colectiva es la que permite transformar, y esta acción presente que recoge tantos esfuerzos, aprendizajes, lecciones, errores, aciertos, pues nos tiene cerca de dar un paso clave para millones de mujeres. Y cierro diciendo que es una lástima que estemos enredados en el procedimiento y en la jugadita jurídica, lo que implica cada día riesgo para la vida y la salud de las mujeres, que puede propiciarles la muerte y la exposición a toda clase de daño y sufrimiento por el aborto inseguro, clandestino, ilegal, insalubre. Indigno. Entonces, indigno, así que solo gratitud para todas, para los aliados, para las organizaciones, las personas naturales, las que son anarquistas, las que son institucionalistas, las que al final nos vamos juntando por las causas justas, y en este caso la causa de la libertad de las mujeres y de derogar ese delito absurdo que está escrito solo contra las mujeres. Así que mucha gratitud, mujeres, por esa lucha. Esa canción vamos a ponerla en un ratico, Laura, y aquí estaremos. 2 de diciembre, creo que esto se nos va a ir para el año entrante, lamentablemente. Pero seguiremos intentando. En Colombia que no. todo es posible. Aquí estaremos. Bueno, una buena noticia, que la terna para la elección del nuevo magistrado o magistrada en la Corte, pues creo que las 3 personas son juristas de un corte de apertura a los derechos de las mujeres y la igualdad. Una buena noticia, adverso fue sí, al revés. Es verdad. Un abrazo, Sandra y Ana Cristina, por su Otro abrazo, tiempo de Angélica. noche, pero sobre todo, veo por allá a Paula Silva, sobre todo por tantos años de lucha y dedicación, que esto no es un trabajo, y esto es de todas las jornadas, y esto es de día festivo y de mañana y de madrugón y de trabajo gratis, porque esto es de causa del alma y no de empleo, sino es de lucha por transformar y mejorar la vida de las mujeres. Este espacio se llama Mujeres Berracas. Soy mala presentadora, ¿ven? Lo había dicho. Y la única condición, el único parámetro es invitar mujeres berracas a conversar. Y hay mujeres berracas en todos los ámbitos, pero pues hoy nos queda un punto alto con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Gracias. Que descansen y Abrazos. ojalá que la Corte falle este año. Vamos a lograrlo. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Gracias a todos por estar. Un abrazo.